Pasan 10 minutos de las 8 de la mañana, ya de vuelta y en contexto, un tema que tenemos que abordar esta mañana, un tema más que importante para la población guatemalteca, especialmente cuando hablamos de aquella población que padece quizá de algún tipo de discapacidad. Esta semana nos enterábamos por titulares en diarios y también medios de comunicación de una inspección que se hacía a las unidades de buses de transporte público en nuestra ciudad. ¿Qué tan accesibles son para las personas con discapacidad? Ese es el tema que abordamos este día. Los resultados de esa inspección nos lo van a comentar nuestros invitados porque no son nada alentadores para este sector de la población que lo que busca sí es también formar parte de este servicio, también tener el acceso a poder transportarse y movilizarse en el transporte público. Tenemos esta mañana con nosotros a Sebastián Toledo del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el CONADI. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Y también tenemos a Marta Julia de Acajabón, usuaria del transporte público y también integrante del CONADI y alguien que ha estado junto a Sebastián y muchos otros liderando esta lucha para poder tener ese acceso, ese derecho, porque es ciertamente un derecho que tienen las personas con discapacidad. Vamos a empezar hablando. Entonces, Sebastián, primero quisiera empezar contigo respecto a la situación que se está enfrentando ahora con el transporte público. No es un tema nuevo, sabemos que en Guatemala sí ha sido una lucha constante el hecho de hacer accesible muchos de los servicios que se ofrecen a personas con discapacidad. ¿Qué es lo que pasa esta semana que entonces nuevamente vuelve a traer a luz este tema, Sebastián? Pues muchísimas gracias por la oportunidad de este espacio para visibilizar una de las problemáticas que enfrenta la población con discapacidad de este país. Este espacio de televisión siempre ha sido consecuente con el tema de la población con discapacidad, pues tal y como lo indicaba María René, realmente este tema no es nuevo y de hecho tenemos que indicar que los altos índices de exclusión social de la población con discapacidad es esencialmente por el tema de la movilidad en el transporte público, tanto en la ciudad capital como en el interior de la República. También tenemos que indicar que este problema afecta esencialmente a las personas de movilidad reducida, usuarios de silla de ruedas y usuarios de muletas, también a las personas no videntes. Nos afecta, por supuesto, pero como que fuéramos los menos, somos un poquito más afortunados, diría yo. Pero de cualquier manera el tema del transporte es un tema que se ha traído de varios años. Un grupo de organizaciones hicieron algunas acciones hace tal vez unos 10 años, 9 años por ahí, para que la Municipalidad Metropolitana hiciera accesible el tema del Transmetro. Hoy vemos que es un transporte bastante accesible a personas con discapacidad, pero esa propuesta misma de las personas con discapacidad. En el 2009 se lanza en Guatemala el proyecto del transurbano y en ese momento a nosotros se nos indicó de que un 10% de las unidades iban a ser totalmente accesibles para la población con movilidad reducida. 6 años después, con eso? No, 6 años después estamos viendo de que esto no se ha cumplido para nada, y con el agravante pues de que ahora los responsables de impulsar este proyecto indican que este es un proyecto con capital privado. Nosotros sabemos que hay un subsidio de por medio y que por ser un capital privado pues no puede ser un tema que pueda subsidiarlo la iniciativa privada. Aquí no estamos hablando de subsidios, aquí estamos realmente hablando de una responsabilidad social frente a los derechos de las personas con discapacidad. A quien le corresponda subsidiar el proyecto, de alguna manera ya creemos nosotros que ya está subsidiado. Habrá que encontrar el mecanismo para que el transporte sea accesible tanto en el aspecto físico como en cuanto al costo del transporte. Y precisamente se tuvo una inspección esta semana, Marta Julia, respecto a estas unidades del transurbano. El Ministerio Público, bien decía Sebastián, nos decía, utilizando el lenguaje, secuestraba estas unidades para comprobar la accesibilidad que hay para personas con discapacidad. ¿Cuáles fueron esos hallazgos? La verdad es que es sumamente preocupante, ¿verdad? Es que en nuestro país, a pesar de que estas empresas reciben un subsidio de gobierno, no se puede implementar la accesibilidad dentro de las unidades. Empezamos por las gradas, los molinetes, son totalmente inaccesibles y creemos que como población guatemalteca igual pagamos
nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces tenemos derecho a contar con esa accesibilidad dentro de las unidades, porque como población guatemalteca igual nos movilizamos para nuestros estudios, nuestros trabajos, deportes, recreación, así que como todo guatemalteco. Y en esta inspección, ¿qué se dieron cuenta? Quienes llegaron a realizarla precisamente, ¿lograron las personas con discapacidad colocarse en una unidad, No. subirse a una unidad? ¿Qué fue lo que más impactó de esta investigación? Sí, por eso digo que es totalmente inaccesible, ¿verdad? Porque iniciando por las gradas, una persona usuaria de silla de ruedas nunca vamos a poder subir una grada en el transporte público. Entonces lo que sí requerimos es que traigan al país buses accesibles. Hubo una promesa de 350 unidades en el 2009 que iban a traer a nuestro país, iban a empezar con 10 cada año hasta tener las 350 unidades. Hasta el día de hoy no hemos contado con un bus accesible. Descríbenos entonces, Marta Julia, un día para una persona con discapacidad, una persona que se tiene que movilizar en nuestra ciudad, en el interior del país, utilizando el transporte público. ¿Tratan ustedes de parar, de llegar a las estaciones para poder montar el transporte público o ya es algo que ni siquiera intentan? ¿Las unidades paran cuando ven a alguien con discapacidad? Cuéntenos, denos un escenario, un breve escenario de lo que se vive. Hace poquito, alrededor de un mes, hicimos la tentativa, ¿verdad?, de poder subir un bus de Transurbano. Y realmente solo iniciando uno, haciendo la parada, no le paran a uno. Y al no hacer parada, uno tiene que esperar a que lleguen otras personas para que esas personas hagan la parada, para que puedan parar, pero igual no se puede subir, ¿verdad? Hay algunas personas que lo intentan y también gracias a la población guatemalteca que de una u otra manera tratan de apoyar, pero realmente es imposible subirse a una unidad de Transurbano. Así que básicamente ustedes no tienen realmente acceso al transporte. Dejen lo fácil que sería subir al transporte, sino que el hecho de que no paren, o sea, eso indica de que no hay acceso. Usted mencionaba unidades como existen en otros países y nosotros precisamente queremos mostrar esta mañana rápidamente cómo en otros países sí se ha cumplido con esto, con la accesibilidad para las personas con discapacidad de las unidades de transporte público. Aquí arriba, prácticamente hacia el norte, en Campeche, México, esto es lo que nosotros observamos. Se puso en marcha hace 2 años la primera de 3 rutas de transporte adaptado para personas con discapacidad. Está operando con 5 buses aquí, pero como se menciona, ¿verdad? Se empieza con algo y hay 5 buses que dan servicio y podrían acomodar a personas con discapacidad. Es un proyecto piloto que el propósito es cubrir las necesidades de las personas con las discapacidades y dar servicio de calidad y también con calidez a todas estas personas. Nos vamos a España, país desarrollado, país europeo, donde se mantienen varios puntos, dicen, del transporte público con acceso a personas con discapacidad. Sin embargo, dicen que las unidades solo representan el 20%, ¿verdad?, de accesibilidad a las personas. El 20% de las unidades están capacitadas para poder recibir a personas con discapacidad. Estos son los buses en España. Nos vamos al metro, que también tiene alrededor del 50% de las paradas adaptadas para el acceso a personas con silla de ruedas y también alguna otra discapacidad. Lo que se vive en España en cuanto a este tema. Y ahora nos vamos a Sudamérica. Estamos viendo en distintos continentes cómo se brinda este servicio. En Argentina, el año pasado en Córdoba se inauguró los servicios de líneas para personas con discapacidad. Las unidades con estas características alcanzan el 6% de la flota del transporte y se cumple con lo exigido por las leyes que integran a las personas con discapacidad. Se cuentan con 36 vehículos de este tipo. Esto ocurre en Argentina. Sebastián, ¿qué tan cerca estamos en Guatemala de que esto pueda llegar? Sabemos que hay peticiones, se lanza esta queja en el Ministerio Público. ¿Qué tan cerca estamos de lograr lo que se está viviendo en otros países? Nosotros queremos confiar en la voluntad política de las autoridades y de los empresarios, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos que ver el tema también desde otro ángulo, no solo el simple hecho de que haya un transporte para la población con discapacidad para que se pueda movilizar, es que una persona con discapacidad con posibilidad de movilidad es una persona que va a participar en la actividad productiva del país, se va a volver una persona productiva y por lo mismo va a generar ingresos para el país. Tenemos que indicar
que en este momento, desde el 2011, se publicó un estudio donde dice que la no participación de las personas con discapacidad en la actividad económica de un país genera un impacto negativo del 7% en el Producto Interno Bruto. Entonces es más barato invertir en esto. Nosotros queremos confiar en la voluntad política. Guatemala ha reconocido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ahí hay un compromiso del Estado de hacer el transporte accesible. Y es que también tenemos que indicar algo más muy brevemente. Es que ahora el tema transurbano nos puso en una situación más complicada todavía, porque aún con el transporte convencional que circula, existen muchas posibilidades de que algunos mismos ayudantes pues nos echan la mano para que las personas puedan subir. Claro. Bueno, Sebastián y Marta Julia, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y claro, con este tema de la accesibilidad, de la movilización de las personas con discapacidad, no solo es en el tema del transporte público, estamos hablando de aceras, de también acceso a edificios públicos, a edificios también privados. Así es que es un tema que nosotros vamos a seguir dándole seguimiento porque es algo muy importante, el derecho de todas esas personas con alguna discapacidad. Muchísimas gracias, Sebastián, y muchísimas gracias, Marta Julia. Con esto nosotros nos vamos al otro lado del estudio y seguimos con otros temas aquí en Viva la Mañana. Tenemos que también pasar